bien, entonces damos la bienvenida. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos inundados de múltiples laboratorios que nos están haciendo publicidad diciendo que el DNA fetal en sangre materna es lo mejor, que todo lo deberíamos hacer. Yo creo que hay algunas ventajas y desventajas y el objetivo acá es que saquemos en conclusión cuáles son las ventajas y desventajas. Particularmente la primera pregunta que uno se debe hacer es ¿para qué sirve en el contexto de diagnóstico prenatal hacer un DNA fetal en sangre materna o un DNA placentario en sangre materna? Entonces quisiera que el doctor García nos comentara qué es el DNA fetal en sangre materna y cuándo se debe solicitar y para qué. ¿Aló? Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la introducción. Y digamos que afortunadamente tuvimos la conferencia de Edgar, la conferencia anterior, que nos puso pues como el panorama en sí del diagnóstico de las aneuploidías en el primer trimestre y nos hizo un resumen pues nos hizo un camino en el que nos explicó cómo ha evolucionado el diagnóstico pues prenatal en el primer trimestre y en los últimos años digamos que un hallazgo muy importante que fue el DNA libre en sangre materna y que esto pues digamos que fue descubierto o fue descrito pues por un hematólogo que encontró que habían fragmentos de DNA en sangre materna y que esos fragmentos de DNA en sangre materna se podían secuenciar y se podían amplificar para llegar a hacer algunos, pues, a servir como prueba para la tamización o para la detección de bebés principalmente con trisomía 21, ¿cierto? Y es ahí pues digamos donde empieza esto y donde nos muestra cómo el DNA libre en la sangre materna probablemente sea uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años y que se ha convertido pues digamos que como rendimiento y como prueba en la mejor prueba que existe en este momento para la detección de trisomía 21 en el primer trimestre. Pero me estás hablando que es un método diagnóstico o es un método de screening, es decir, si la paciente viene a la semana 10, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo es la consejería que se le debería hacer, pero la paciente quiere hacerse un DNA, usted le está vendiendo esto le está aconsejando como un método diagnóstico o un método de screening. Sí, entonces eso es súper importante, ¿cierto? Yo creo que esa es la primera parte y por lo que debemos partir porque uno es lo que nos venden en el consultorio y lo que nos dicen los laboratorios, ¿cierto? Y la información que nos dejan y otro es realmente lo que es una prueba, que es una prueba de screening y hasta el momento no se considera que es una prueba diagnóstica como tal, ¿cierto? Entonces, antes de uno solicitar o de vender esta prueba, porque a veces digamos que se vuelve un poco comercial la cosa, usted lo que tiene que explicarle es a la paciente, o sea, cuáles son los reales alcances de esa prueba, que enseguida los vamos a discutir, y qué es lo que se va a buscar, porque digamos que eso se vuelve como es la prueba para ver si el bebé está bien. Bueno, entonces, primero, es un método de screening que tiene una sensibilidad y especificidad supremamente alto. Segundo, no hay ninguna otra prueba para detectar, digamos, el síndrome de Down como screening que sea tan importante, pero la pregunta es, ¿en qué momento yo voy a hacer la consejería pre-test y la post-test? Es decir, siempre que vamos a hacer una prueba genética debemos hacer una consejería pre-test y post-test. Yo quisiera, Carolina, usted en su consultorio, con toda la experiencia que tiene, nos diga usted cómo hace esa consejería pre-test y post-test, no solamente para el DNA fetal, sino por ejemplo para el tamizaje genético o para tal cosa. ¿Qué limitaciones le expresa usted al paciente? ¿Qué consejería le hace usted? Pues Jorge, mira, José. Catalina, lo que uno tiene que explicarle a la paciente cuando llega al consultorio pidiéndole un DNA fetal, porque obviamente el laboratorio no solo llega al médico, sino que también llega a la paciente. Lo primero que uno tiene que explicarle es eso, que el DNA fetal en sangre materna no es un método diagnóstico y se lo tiene que explicar de la siguiente manera, es un test que va a detectar un porcentaje muy alto del
de los niños con síndrome de Down. ¿Qué porcentaje le dices tú? 99%. ¿De qué? ¿De De todo? los niños con síndrome de Down. Vamos a hablar específicamente de niños con síndrome de Down, que es digamos, el principal plus del DNA fetal en sangre materna. Pero tiene una tasa de falsos positivos también, y eso lo tienen que saber tanto el médico como la paciente. Falso positivo quiere decir que puede que el test le salga positivo, pero que el bebé sea sano. Entonces, eso ocurre en el 0.08% de los casos. O Y sea, usted dice… Casi nunca. Casi nunca, pero si usted tiene una población de 100.000 pacientes y usted a las 100.000 pacientes le va a hacer el DNA fetal en sangre materna, eso quiere decir que a 80 le va a salir positivo y realmente no tienen un síndrome de Down. Esa es la proporción. Entonces, es importante entender, esa es la limitación de cualquier test de tamizaje, pero es importante tener el concepto de que lo que diga ese test no es la absoluta verdad, y esa es básicamente la consejería que uno debe hacer. Entonces, si a esa persona le sale el DNA fetal como de alto riesgo para una cromosomopatía en general, el siguiente paso siempre va a ser un test invasivo para confirmar o descartar. Entonces, es un test o es un paso previo, muy probablemente, a un test invasivo que finalmente sí será el test y sigue siendo el test diagnóstico para cromosomopatías. A ver, Catalina, pero entonces tú estás semana 9 o 10 de embarazo, tú le hiciste un ultrasonido, sabes que el bebé está vivo, sabes que es un embarazo único, luego vamos a hablar del embarazo gemelar, y tú te vas a sentar mirando a la paciente a la misma altura de los ojos, en un ambiente tranquilo, y le vas a dar una consejería genética para ver qué prueba se quiere hacer ella. Entonces ya nos dijiste que la trisomía 21 tiene una sensibilidad supremamente alta para detectarla, con una tasa de falsos positivos muy bajos. Sí. Que si la prueba le sale positiva, no es una prueba diagnóstica, sino que hay que hacer una prueba invasiva. ¿Qué más le estás diciendo tú con esta prueba? La idea es que uno recomiende el DNA fetal en sangre materna en un grupo o de riesgo intermedio o de riesgo alto. ¿Qué quiere decir eso? Usted puede tener un riesgo alto de base solo por edad materna. A esa paciente usted le puede indicar o le puede aconsejar un DNA fetal en sangre materna, porque pues finalmente la paciente ya está en un grupo de riesgo y este es un test diagnóstico de tamizaje que es tan sensible que muy probablemente en ese grupo tiene un valor predictivo positivo muy alto. Ahora, si es una paciente que no, pues tiene 36 años, que no está en este grupo de tan alto riesgo, lo que usualmente se aconseja, o que sería, digamos, por las guías que se han implementado más costo efectivo, es hacer un tamizaje combinado inicialmente. O sea, lo que nos explicó Edgar. Lo que nos explicó Edgar. Y según el resultado de ese tamizaje combinado, si es un riesgo intermedio, eso quiere decir, según la guía que usted escoja, pero en teoría es un riesgo más o menos entre 1 en 11 y 1 en 2500, según algunas guías, para digamos, recomendar este tipo de test. Si es un riesgo muy alto derivado del test de tamizaje, o sea, mayor de 1 en 10, ni siquiera le mande el test del DNA fetal en sangre materna, sino que esa paciente tiene que ir directo a un test diagnóstico, un test invasivo. Esa es la Semana manera. 10, que es hacer un tamizaje de las 11 a las 14 semanas con marcadores bioquímicos, y como segundo paso el DNA fetal o el DNA fetal. Yo creo que esos son los 3 escenarios, o el cuarto es no hacer nada, doctor, yo es que no quiero saber nada del síndrome de Down. Sí, usted, Raúl, entonces… No, pero discúlpame que te diga que eso es muy importante, es que a veces nosotros como médicos pensamos que es que nosotros enviamos y formulamos y es que la señora se tiene que hacer un tipo no de tamizaje. Yo creo que lo que hay que hacer, lo que se está conversando, y es sentarse con la paciente, y que eso es una recomendación, que la paciente conozca los reales alcances de las pruebas que tiene disponible, que conozca cuáles son sus beneficios y cuáles son sus desventajas, y que la paciente, y finalmente es la que debe decir. Para algunas personas, las que no es importante saber si el bebé tiene alguna alteración cromosómica o no, y entonces mucha gente llega a hacerse el tamizaje porque es que
porque fue que me lo enviaron. Entonces, pues digamos que la paciente también debe disponer pues como de toda la información para poder tomar la decisión. Entonces, cuál se hace. semana 10, el feto está vivo, usted verificó que el bebé está vivo para que no le va a hacer un DNA pues a un producto de un aborto. Usted se sentó con la paciente, le explicó las mejores opciones y cómo es o cómo funciona esto del DNA fetal, es decir, usted la saca en el consultorio, la envía a un laboratorio, cuándo llega el resultado y cuando llega el resultado usted cómo le da la consejería post-test, ¿usted le hace siempre una ecografía o cómo hace usted? Bueno, entonces digamos que después de eso y la paciente seleccionó, entonces digamos que hay diferentes opciones, la mayoría es enviarla a un laboratorio o a veces usted mismo la toma en su centro y envía la muestra al laboratorio. Esa muestra se toma alrededor de la semana 10 de embarazo y la envía a un laboratorio, el cual se va a tardar aproximadamente 2 semanas en enviarte un resultado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y ahí también hay otra parte pues como de las recomendaciones, y es que las sociedades, la recomendación es que estos test no sean de libre acceso, ¿cierto? O sea, que digamos que esa fue una de las ideas iniciales, que era que la paciente fuera a hacerse el test o como comprar una prueba de embarazo, y no, porque necesita esa asesoría antes de la prueba y la asesoría después del resultado. Y ya cuando a usted le llega el resultado, pues usted tiene que analizarlo, tiene que ver que sea un resultado fiable, que tenga una fracción fetal de DNA. Eso es importante entonces que tomar. Entonces, ¿qué es un resultado fiable? Sí. Es decir, cuando a mí me llegue el reporte, ¿yo cómo puedo decir que este reporte sí está viendo el DNA fetal de ese bebé? Sí, entonces una de las cosas es que, o sea, que hablan de las recomendaciones que le deben reportar, o sea, la fracción fetal de DNA es una fracción que sacan después de cuantificar el DNA del feto sobre el DNA del feto y sobre la mamá, y idealmente eso debe estar reportado por encima del 4%, ¿cierto? Ok, entonces fracción fetal mayor del 4%, uno lo mira ahí Sí, y todos los laboratorios te reportan. No todos, pero la recomendación es que, o sea, que usted escoja el laboratorio que le reporte la Muy bien, fracción entonces ve fetal. la fracción fetal y dice DNA fetal, dice negativo para trisomía 21, trisomía 18, o bajo riesgo, tal vez es que dicen. Sí, o sea, realmente entonces eso sea o bajo riesgo para esa aneuploidías o no detectada, o sea, trisomía 13, 18, 21. Y hay otra cosa importante cuando usted va a seleccionar el tipo de examen, porque ustedes se van a encontrar en el medio que hay muchas opciones de DNA, hay diferentes, hay el DNA que solamente va a mirar las 13, 18 y 21, y hay otro que viene ya con eso más los sexuales, hay otro que viene eso más estudio de otras Pero ahorita hablamos de microdeleciones. eso, porque la pregunta concreta era consejería post-test, es decir, Sí. a usted le llegó su resultado. La mayoría de las veces a mí no me gusta que el resultado le llegue al paciente antes que a mí. No debería ser, debería llegar Entonces, al generalmente para yo mirarlo y para analizarlo, ¿cómo hace usted esa consejería post-test? ¿Por Vale. teléfono? ¿Le dice a la señora te salió todo muy bien? ¿O vente va a hacer una ecografía? ¿O Pues qué hace? lo presencial o no, desde el punto de vista logístico. Sí, ¿qué hace? entonces desde el punto de vista logístico, pues lo ideal es que igual que como usted le informó antes, la señora la tenga enfrente y usted le explique que, o sea, que ese resultado salió bien y que eso muestra que el bebé tiene una muy baja probabilidad de tener algunas de esas alteraciones, que es muy diferente a lo que hablábamos previamente, que decía, es que me salió el bebé, todo está bien, ¿cierto? Entonces no es que le salió el examen que todo está bien, le salió el examen que dice que tiene muy, muy, muy baja probabilidad de tener un bebé con trisomía 13, 18, 21 o lo que haya estudiado allí. ¿Y qué más le haces tú en esa consejería post-test? Lo ideal es que tenga un ultrasonido, ¿cierto? O sea, lo ideal es que tenga un ultrasonido porque también entonces tenemos el caso de que solo se utiliza el DNA porque esa es la prueba para que el bebé esté bien, y entonces cuando vamos a hacer una ecografía encontramos que el DNA está bien pero el bebé tiene una anencefalia, ¿cierto? Ok. O hacemos eso y vemos que el bebé tiene una regresión caudal, o vemos que el test está bien pero el bebé está hinchado porque tiene una cardiopatía o tiene alguna otra alteración. Entonces digamos que en un mundo, o si usted le dice, si la señora llega a decirle es que yo quiero que me haga lo mejor, entonces probablemente lo mejor en ese momento es que usted se haga eso más una ecografía morfológica de la semana 11 a 14, idealmente alrededor de la semana 13, donde usted ya pueda ver la anatomía y ver que no haya alguna alteración. Catalina, pero desafortunadamente no nos venden el test
solo para la trisomía 21. Yo digo, donde existiera solo el trisomy 21 test, yo creo que ese es el que haríamos todos, porque por ultrasonido es muy poco probable que a ti se te pase una trisomía 13 o una trisomía 18, pero venden el T21, T13, T18, los cromosomas sexuales, digamos que es el básico, y también venden algún otro tipo para ver algunas microdelecciones y microduplicaciones. Entonces, tú, cuando estás haciendo la consejería prenatal, nos hablaste solo de la trisomía 21. ¿Qué más alcance podrías tú darle a la paciente o qué le vas a explicar con respecto a las otras pruebas? No, mira. Incluyendo el sexo fetal. Mira, usualmente cuando yo doy la consejería alrededor del DNA fetal en sangre materna, le hablo casi que exclusivamente de la trisomía 21, la 13 y la 18. Digamos, entendiendo que esta prueba tiene su mayor fortaleza en estas 3 cromosomopatías. Digamos que en cuanto a los cromosomas sexuales, como vos decís, la mayoría de pruebas básicas vienen, digamos, con esto por añadidura, pero realmente, digamos que la sensibilidad y la especificidad tanto pues para Turner o para Klinefelter es más bajita que para la trisomía 13, 21 y 18. Entonces realmente casi que yo ni los menciono, la verdad. Pues digamos que le advierto a la paciente que eventualmente van a salir otras alteraciones genéticas que puede detectar la prueba, pero no entendiendo muy bien su valor clínico, casi que, digamos, a menos que saliera positivo en la consejería post-test, la verdad es que no los menciono, porque la prueba ideal sería que tuviera solo las 3, que tuviera trisomía 21, 13 y 18. Y definitivamente no aconsejo a ninguna de mis pacientes, desde el punto de vista clínico, hacerse nada más allá de un DNA fetal que incluya estas 3 alteraciones cromosómicas, es decir, que incluya las microdeleciones, que es lo que incluye la prueba avanzada o plus, o no sé, todos le ponen un nombre adicional, porque de verdad… Pero no será mejor, pues igual casi la diferencia son, no sé, 200.000 pesos, ¿no será mejor que te hagan a ti más estudios para ver qué más tiene el bebé? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque esto es una prueba de tamizaje, no es una prueba diagnóstica. Así como me puede salir un verdadero positivo, me puede salir un falso positivo o un falso negativo. Entonces, yo estoy mandando una prueba a una paciente que ni siquiera tiene un factor de riesgo evidente en la mayoría de los casos para ninguna de las alteraciones genéticas que me está tamizando esta prueba. Entonces, realmente el problema después se vuelve para uno, porque si a usted le sale positivo para Cri-du-Chat o le sale positivo para Prader-Willi, para cualquiera de las microdeleciones, usted hace una ecografía, la ecografía es perfecta, ¿usted qué hace? Entonces acá radica, digamos, la prevalencia de la enfermedad, que es una prevalencia de la enfermedad muy poco frecuente, Prader-Willi, más o menos 1 en 50.000, versus la tasa probable de los falsos positivos. Entonces yo creo que, por supuesto, la paciente se puede hacer la prueba que quiera, usted le da la consejería, pero desde el punto de vista teórico, la posibilidad que le salga un falso positivo es mayor que la posibilidad que verdaderamente el feto esté enfermo. Entonces ahí viene el problema. Y lo que implica un resultado positivo en una prueba, ¿cierto? Porque es que si a usted le sale que le salió un Wolf-Hirschsprung una microlesión positiva, cuando eso es de 1 en 50.000 y usted lo está buscando, o sea, ¿qué va a hacer? Y si es un falso positivo, ¿qué implica? O sea, porque eso implica ir a hacer un procedimiento invasivo, y entonces ya digamos que el NIPT, pues que era el no invasivo, finalmente se va a volver un procedimiento invasivo, ¿cierto? Entonces, el tiempo, viabilidad fetal, semana 8, 9, 10, consejería genética, si la paciente se va a hacer el DNA, que se lo haga, que su resultado le llegue a usted, la paciente la cita para un ultrasonido morfológico de la semana 13, le da el resultado del test y hasta llegamos. Y entonces hay que hacerle eco de las 20 a las 24 semanas, o hay que hacerle más estudios de Down o amniocentesis por si de pronto, o no, ¿qué es lo que hay que hacer? No, pues obviamente
digamos que lo que hemos hablado ahora es el valor de la prueba y qué es lo que está buscando. O sea, si usted tiene si usted tiene una prueba, un DNA que está normal en un test de trisomía 13 y 821, o sea, ya usted sabe que usted está utilizando una prueba muy buena no para descartarlo, sino para pensar que la probabilidad es excesivamente baja, pero igual, o sea, tenemos 3%, 4% de riesgo de alteraciones estructurales en el bebé. ¿Y cómo las vamos a detectar? Las vamos a detectar es con ultrasonido, ¿cierto? Entonces, si el hecho que usted tenga eso negativo no significa que, o sea, y vuelvo y lo digo porque es que esto digamos que es el pan de cada día, o sea, una prueba normal no implica un bebé sano, o sea, usted, digamos, tiene muchas más probabilidades de tener una alteración estructural que la puede detectar en el 50-60% de las veces en el primer trimestre y pues ya digamos que en buenas manos 80-90% ya con la ecografía morfológica. Catalina, ese es un escenario muy común y es el que te llega a ti. Llega la paciente, no se hizo ninguna otra prueba, pero llega tu ecografía morfológica que la haces muy bien en la semana 13 y tú le encuentras una translucencia nucal aumentada, de hecho un higroma quístico, le encuentras una cardiopatía, digamos que una holoprosencefalia. Entonces, ¿qué aconsejas tú? ¿Qué tipo de DNA fetal le vas a hacer? ¿O qué le aconsejarías tú al médico tratante? No, mira, José, yo cuando tengo un bebé con un riesgo muy alto, que inclusive ese es uno de los algoritmos digamos, de la aplicación clínica del DNA fetal, un niño de esas características tiene un riesgo excesivamente alto de tener cualquier cromosomopatía. En esos casos yo no aconsejo un DNA fetal, en esos casos yo aconsejo de una vez una prueba invasiva. ¿Y que en esa prueba invasiva le pides solo el cariotipo convencional o ya vas un poquito más? No, ¿Cómo es tu enfoque en ese ya caso? saliéndonos un poquito del tema, usualmente yo hago cariotipo convencional y solicito, si es posible, extracción de DNA para microarreglos y digamos que eso sería como lo básico. Y depende de cómo vaya evolucionando el cuadro, pues uno puede pensar en otras pruebas diagnósticas genéticas, pero digamos que hasta ahí lo básico, eso. Entonces lo que comenta Catalina es muy importante, esto no es una prueba diagnóstica, si usted encuentra un feto con una malformación, la conducta no es hacer un DNA. Tenemos escenarios clínicos diferentes a los planteados en el mundo y son pacientes que no tienen ecografía de la semana 11 a 14, sino que llegan a la 20 a la 24 y uno encuentra, por decir alguna, una hipoplasia de hueso nasal o unos huesos largos más cortos o encuentra algunos marcadores de aneuploidía. Ese escenario clínico no está estudiado, pero el DNA fetal en sangre materna sigue circulando cada vez con más hasta el final del embarazo. Por tanto, usted, en esos casos que usted no ve una malformación, sino que entre comillas ve marcadores blandos de aneuploidía, usted podría utilizar este DNA fetal casi que en cualquier trimestre del embarazo después de la semana 10, entendiendo que no es el contexto, no es el escenario ideal. Raúl, la paciente con el embarazo gemelar, es decir, la paciente tiene gemelos, si quiere saber si los dos bebés están bien, ¿el DNA fetal en sangre materna sirve o no sirve ahí? Sí, ya se puede utilizar. Muy bien. ¿Es diferente que sea monocorial o bicorial o es lo mismo? ¿O tú qué consejería le das en el gemelar? Pues si digamos se ve trisomía 21, ¿tú sabes cuál de los dos bebés está afectado? No, o sea, eso realmente es lo que es, digamos que una de las cosas, cuando son fetos de sexo diferente, pues digamos que eso puede orientar un poco cuando hay marcadores ecográficos, pero realmente no, o sea, esa parte va a seguir siendo pues como, y en esa paciente vamos a terminar haciendo pues lo que hacemos siempre y es hacer un enfoque según los hallazgos o si no pues terminarás pinchando. Listo, pues entonces, como los dos bebés. En los embarazos dobles sirve, en los embarazos triples no hay datos, pero sirve. La paciente digamos dice, sí me quiero hacer el DNA fetal, pero tú detectaste que se murió a la semana 9 ese embrión y tú dices, de todos modos doctora me quiero hacer el DNA fetal, ¿cuánto tiempo prudencial te parecería esperar para que ese DNA no esté circulando del otro embrión? ¿4 semanas, 6, 8? Raúl. Eso es muy difícil. Es que eso lo encontré ayer nomás, era para poner a los panelistas a… Yo le digo que no, realmente, o sea, y es que mientras usted ve trofoblasto en la ecografía, pues tiene el riesgo de tener DNA fetal de ese trofoblasto, pues, o DNA de ese trofoblasto, entonces pues muy difícil decir en cuánto tiempo se va a aclarar, porque el DNA se aclara muy rápidamente, pero es ese trofoblasto que está ahí
que va a seguir liberando y liberando DNA fetal. Entonces, decir en cuánto tiempo seguro usted va a tener un DNA fetal confiable, no lo sé. Bueno, ustedes son un par de expertos, no tienen conflictos de intereses porque sé que no son dueños de ninguna casa, pero a mí me dicen, no, que es que este mide la secuenciación por un lado, que el otro es en doble cadena, que el otro es una sola, que el otro utiliza una técnica X o Y. ¿Ustedes cuál DNA fetal en sangre materna recomiendan? ¿O realmente dicen, señora, el más barato o el chino? O ¿cuál les gusta más a ustedes? Mire, en cuanto a técnica, no hay una diferencia grande en cuanto al, digamos, al performance de cada test. Entonces, por escoger una técnica A o B, realmente no hay como un afán desde el punto de vista clínico. Es decir, yo no le recomiendo a una paciente que un DNA fetal exclusivo por la técnica que tiene detrás. La verdad, yo trato de ser lo más neutra posible y casi que le doy el abanico de opciones que hay en el mercado a la paciente y ellos pues decidirán basados muy probablemente en el precio. Raúl, ¿tiene alguna? Sí, no, creo que igual pues, todos los que hay están bien. O sea, los que tenemos también. disponibles. El chino es el mejor. El más barato. Entonces, listo, no hay preferencia. Muy bien, entonces hemos acabado acá los 30 minutos, damos espacio a 2 preguntas del público, si alguien quiere preguntar de esto, doctor Mario Villanueva que viene de Barranquilla. El doctor Mario pregunta en el contexto del gemelar, cuando se murió uno de los dos, ¿qué hago? ¿Cuál es el seguimiento, doctora Catalina? ¿Qué hace el doctor Mario con eso? Doctor, yo pienso que uno debe hacer una consejería tal cual hacen un embarazo único, sabiendo que no tiene el recurso del DNA fetal. Entonces, usted le ofrece un tamizaje combinado. El tamizaje combinado sí lo puede ofrecer siempre y cuando usted no vea polo fetal. Eso sí, para usar bioquímica sanguínea. Si usted ve polo fetal del fetico muerto, ofrece simplemente un tamizaje ecográfico y con el tamizaje ecográfico le da orientación a la paciente sobre si, digamos, tiene un riesgo alto, intermedio o bajo para pasar o no a una prueba invasiva. Eso es lo que haría yo, digamos, en ese caso. El doctor Sanín ahorita comentaba de un feto con holoprosencefalia, con unas alteraciones a las 9 semanas ya bastante importantes. ¿Realmente sí vale la pena insistir en seguir investigando si hay una cromosomopatía o hay algo más grave o pasarla ahí directamente? Pues una holoprosencefalia en semana 9 yo creo que es muy difícil de diagnosticar. Bueno, entonces digamos que está hinchado, muy hinchado. No, entonces si está hinchado, muy hinchado, hay que esperar, sí, hay que esperar, total. Si a las 9 está, o sea, espere, o sea, porque es que muchos fetos, pues, me espero igual hasta que pueda hacerle la valoración y en eso, o sea, y el diagnóstico, digamos, genético siempre es importante, ¿cierto? Y es importante ¿por qué? O sea, uno, pues tener un diagnóstico específico que explique la condición que tiene el feto, ¿cierto? Y otra parte es porque con ese diagnóstico genético que usted haga específico le va a poder responder o va a poder, si el riesgo de recurrencia que tiene la alteración y si hay necesidad de hacer estudios adicionales en los padres para asesorar a un próximo embarazo. Ya la decisión pues de lo que vayan a hacer con el embarazo pues será de esa pareja, pero digamos que como mensaje siempre es, o sea, tratar de llegar al diagnóstico genético específico para poder dar el nombre de qué es lo que estaba pasando y lo otro es para la asesoría genética de los padres. Muy bien, tenemos una última pregunta desde Sahagún. Barranquilla también, en Sabanaga Atlántico. El margen de edad estacional para hacer la prueba. El margen de edad para hacer la prueba. ¿De cuándo hasta cuándo? O sea, la prueba se puede hacer desde las 9, 10 semanas, pues es la recomendación de 10 semanas. Y pues digamos que uno la puede hacer hasta el final del embarazo. Lo que pasa es que ya es de qué va a hacer usted, pues digamos, con esa información. Y un escenario, digamos…
los que tenemos disponibles acá lo corren igual. Y un escenario importante era el que planteaba el doctor Sanín, porque pues, digamos que todo esto está creado para el mundo ideal en el que es el tamizaje, se establecen los riesgos, pero muchas veces nos encontramos que las pacientes llegan a la ecografía morfológica sin un tamizaje y lo único que tenemos para calcular el riesgo es la edad, y entonces nos encontramos un marcador o nos encontramos dos marcadores, un foco cardíaco y una pielectasia que los encontramos muy frecuentemente y que poco se asocian, pero si le calculamos el riesgo con eso nos da un riesgo alto. Entonces pues digamos que ese podría ser un escenario que no está pues como digamos como no tiene grandes experiencias, pero en el que un DNA nos podría dejar tranquilos dada pues como el rendimiento de la prueba. Bueno, entonces creo que sacamos muchas conclusiones muy importantes. Yo creo que el DNA fetal llegó para quedarse, pero todos los que estamos acá vamos a tener que enviar esa prueba, vamos a tenerla que analizar, y es importante que nos familiaricemos con el uso y el abuso de esta prueba. Damos un aplauso a nuestros panelistas. Wow.